Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy jueves 16 de junio del 2016, nuestra lección lleva por título La negación de Pedro. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para iniciar nuestro estudio de hoy. Oremos. Eterno y amoroso Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Señor, la vida que usted nos otorga y la oportunidad de estar aquí nuevamente para compartir su santa palabra. Suplicamos que sea usted nuestro Maestro, suplicamos el perdón de nuestros pecados y suplicamos una bendición especial por cada persona que nos está escuchando. Padre, muchos de ellos tienen problemas y necesidades espirituales y le suplicamos en el nombre de Jesús que usted supla esas necesidades conforme a su voluntad, para honra y gloria de su nombre. Quédese pues con nosotros, todo se lo pedimos en los méritos sagrados de su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando la lección número 12 titulada Los días finales de Jesús. Repasando la cita bíblica para memorizar que se encuentra en San Mateo 26:31, dice así: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El día de ayer estudiamos una lección bastante interesante sobre un personaje llamado Judas Iscariote. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo conocía y escudriñaba el corazón de sus discípulos, y puede escudriñar nuestros corazones también. Así que Él conocía lo que había en el corazón de Judas. Sin embargo, no solo conocía lo que había en el corazón de Judas, sino que también Él conocía perfectamente lo que había en el corazón de Pedro. Hemos estudiado anteriormente cómo este apóstol Pedro es un personaje impulsivo, le gusta responder primero, le gusta cuestionar primero, le gusta ser el primero en todo. Esta debilidad realmente puede ser usada por el enemigo. Y así como cuando Judas traicionó a su maestro y no conoció lo que realmente había en su corazón hasta que se sintió tan miserable de ver cómo había entregado a un ser inocente para ser asesinado de la manera más cruel, así también vamos a conocer cómo Pedro, cuando le asegura a su maestro que él lo ama y que él lo va a seguir a donde quiera que él vaya, aun si fuere necesario hasta la muerte, y vemos también el resultado que hubo en su vida. ¿Qué pasa cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, cuando nosotros confiamos en lo que somos? Lo único que vamos a ocasionar es que Satanás y sus ángeles nos entrampen de la manera más cruel, seamos humillados y le fallemos a nuestro gran maestro. En Historia de la Redención podemos ver que cuando nuestro Señor Jesucristo fue traicionado, cuando fue llevado ante el concilio, los ángeles del cielo se dispusieron con tristeza a dejar sus coronas resplandecientes a un lado. Ellos no podían usar estas coronas mientras su comandante estuviera sufriendo y en lugar de llevar una corona resplandeciente, tuviera en su cabeza una corona de espinas. ¿Qué pasaba en este momento? Satanás y sus ángeles estaban tan ocupados en la sala del tribunal, tratando de destruir todo sentimiento del corazón humano, toda simpatía hacia nuestro Señor Jesucristo. Y esta atmósfera tan pesada, tan contaminada por la influencia del enemigo y sus ángeles, hacía que los principales sacerdotes y los ancianos que estaban en ese lugar fueran inspirados por ellos para insultar y maltratar a nuestro Señor Jesucristo. Esta realmente era una situación sumamente difícil de soportar para la naturaleza humana. Pero el adversario estaba esperando que toda esta burla y toda esta violencia que él arrancaba del corazón de estos hombres hacia la persona del Hijo de Dios, de alguna forma arrancara de los labios de nuestro Señor Jesucristo alguna queja, alguna murmuración, o que de alguna forma él se desesperara hasta manifestar su poder divino y se librara de esta multitud y de esta manera fracasara el plan de salvación para ti y para mí. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo se había preparado para este momento. Realmente allí se manifiesta en gran manera el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial, cuando su Hijo se somete por amor a su Padre, y entonces puede obrar esta misericordia en nuestro favor, para que hoy tú y yo vivamos por la gracia de nuestro Padre Celestial a través de la vida de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro estudio de hoy vamos a ver
una parte interesante de la historia de este gran apóstol Pedro. Vamos a darle lectura en el capítulo 26 de los versos 69 a 75. Rápidamente dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio, cuando nuestro Señor Jesús estaba ante el concilio, y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Nosotros vemos que Pedro se identificaba como un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, por su forma de ser y por su forma de hablar. Sin embargo, cuando Pedro fue señalado como un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, se cumplió lo que le había advertido su gran maestro que iba a pasar con él, que lo iba a negar antes que el gallo cantara, y lo iba a negar 3 veces. Pedro había seguido a su gran maestro después de esta traición que recibió de uno de sus discípulos llamado Judas Iscariote. Pedro tenía ansias de ver lo que ocurriría con su gran maestro, pero cuando se le acusó de ser uno de sus discípulos, el temor se apoderó de su corazón, que al no querer perder la seguridad de su persona, lo indujo a hacer esta declaración tan terrible cuando dijo: No conozco a ese hombre. Los discípulos se destacaban por la pureza de su lenguaje. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro cuando por tercera vez lo señalaron como un seguidor de nuestro Señor Jesucristo? Él juró y maldijo, diciendo que no conocía a ese hombre. Vemos cómo puede ser transformada nuestra mente a través de nuestra debilidad de carácter cuando nosotros le damos entrada al enemigo. Nuestro Señor Jesús estaba a cierta distancia de Pedro en este momento y lo miró con una forma tan triste, con una forma de dolor en su corazón, como diciendo: Pedro, te advertí lo que iba a pasar contigo y lo estás haciendo. No estás siendo fuerte, no estás resistiendo la prueba. Realmente la mirada de nuestro Señor Jesucristo hacia su gran apóstol Pedro no fue una mirada de condenación, fue una mirada de compasión. Y esto hizo que Pedro saliera al huerto de los olivos y llorara amargamente. Y dice la sierva del Señor en Historia de la Redención que Pedro se arrepintió de su pecado. Pedro realmente se arrepintió de lo malo que había hecho en contra de su maestro. Cuando nosotros leemos unas citas anteriores a lo que acabamos de leer, de los versos 30 al 35 del mismo capítulo 26, vemos esta advertencia y le vamos a dar rápidamente lectura. Dice así: Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. A veces con cuánta seguridad nosotros no decimos esto, que iremos hasta la muerte si es necesario por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros tenemos estas mismas debilidades de ser jactanciosos, de ser autosuficientes, de creernos que tenemos sabiduría propia para salir adelante, de creer que somos mejores que los demás y de que podemos tomar la delantera y olvidarnos que quien debe de ir delante de nosotros es nuestro gran maestro, entonces lo único que vamos a lograr es permitirle al enemigo y a sus ángeles malignos que tomen las riendas de nuestra vida, de nuestras decisiones, y que neguemos a nuestro gran maestro, aún creyendo en este momento que le amamos de tal manera que iríamos con él hasta la muerte si fuera necesario. Pero no aseguremos nada, sino antes sometamos nuestra vida al poder tan infinito que puede ser el único que pueda ayudarnos a mantenernos firmes en las pruebas, en las luchas, en las adversidades que se avecinan.
Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo en esta humillación durante el juicio. Pero él pocas horas antes había asegurado a su gran maestro que aunque todos le negaren, él nunca lo haría. Y también había dicho que él estaba dispuesto a ir a la prisión, a la muerte si fuera necesario. Pero nos damos cuenta a través de este estudio cuán poco se conocía a sí mismo este hombre y cuán arrogante estaba siendo cuando él creía que podía ser mejor que todos los demás. Él no entendía que la prueba espiritual que venía a su vida y que se estaba acercando, él no podía resistirla si no fijaba los ojos en nuestro Señor Jesucristo, en este gran capitán, en este gran maestro. Les comparto un párrafo de la Review and Herald del 26 de febrero de 1895 que dice así: la influencia del mundo no prevaleció en Pedro. Después de la resurrección, convertido y dotado del Espíritu Santo, mostró con intrepidez a los gobernantes su culpa en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después de su conversión, mostró que era un hombre transformado. Ya no era el Pedro arrogante, que hablaba impulsivamente. Y cuando sus enemigos lo amenazaron, si seguía enseñando en el nombre de Jesús y echándoles la culpa por su muerte, sus amenazas no intimidaron al siervo de Cristo, sino que con valentía siguió proclamando el nombre de Jesús junto a los otros apóstoles. Vemos la transformación que surge en la vida de Pedro después de esta gran lección que recibió al entender que cuando uno es jactancioso, que cuando uno es orgulloso, que cuando uno se siente autosuficiente, lo único que va a conseguir es ser humillado en la presencia de Jesús por las manos del enemigo. Pero cuando Pedro aprende esta lección, ¿qué hace? Obtiene esa seguridad, pero obtiene esa humildad que le da nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu. Y entonces él comienza a enseñar en el nombre de Jesús y comienza a reprender a la gente diciéndoles: por nuestra culpa, nuestro Señor Jesucristo murió. Ustedes son tan responsables de su muerte como yo. Y entonces la gente, ¿qué hacía? Lo amenazaba, lo intimidaba. Pero él ahora sí tenía una valentía espiritual de tal manera que él seguía proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no desistía a pesar de las amenazas. Este hombre temerario, este hombre agresivo, este hombre que confiaba en sí mismo, este hombre que era rápido para percibir y era apresurado para actuar, pronto para vengarse, como siempre lo hemos notado en su historia. Sin embargo, tenía un corazón tan generoso para perdonar. Y esto era lo que conocía nuestro Señor Jesucristo de Pedro. Y aunque Pedro se equivocó tan a menudo y tan a menudo fue reprendido por su gran maestro y por las circunstancias que se le permitió vivir, a pesar de esto, Dios reconocía lo que había en el corazón sincero de este hombre y es por eso que le ayudó a prosperar en su vida espiritual. Pero también nosotros podemos notar que a diferencia de Judas, Pedro sí se arrepintió de su gran pecado. Él pidió perdón y él repetidamente, él recordaba esta circunstancia con nuestro Señor Jesucristo y él sabía que merecía un castigo por haberle fallado a su maestro. Eso lo podemos leer en los escritos de nuestra hermana White, en la Historia de la Redención, en El deseado de todas las gentes. Nosotros podemos ver lo que pasaba en el corazón de este hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca condenó a Pedro por su actitud. Al contrario, la mirada que le lanzó fue una mirada de compasión, fue una mirada de lástima. Y eso fue lo que hizo que este hombre comprendiera el verdadero amor que siente este gran maestro por sus hijos, por sus discípulos. Y así como Pedro había declarado 3 veces que amaba a nuestro Señor Jesucristo, 3 veces fue cuestionado. Nosotros eso lo podemos leer en las Sagradas Escrituras. Él había asegurado que aunque todos se escandalizaran, él nunca lo haría. Pero cuando nuestro Señor Jesús descubrió lo que había en su corazón y cuando él comprobó que nuestro Señor Jesucristo conoce lo que hay en nuestro corazón, él realmente fue movido a una tristeza, a un arrepentimiento de todo lo que era como persona, como ser humano, y permitió que el Espíritu del Señor hiciera la transformación en su corazón, de tal manera que fue un siervo fiel, que así como le aseguró a su maestro 3 veces que él le amaba, que así como le aseguró a su maestro su lealtad, y así como entendió y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú conoces todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Y nuestro Señor Jesús
le reafirma: apacienta mis ovejas. Él realmente estaba siendo encargado por nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para apacentar a las nuevas criaturas en Cristo. Y nosotros conocemos la historia de Pedro. Pedro fue preparado de tal manera que sirvió firmemente a nuestro gran maestro. Él comprendió lo que significaba la orden del Señor cuando decía: sígueme. Esta instrucción de sígueme es seguir a este gran maestro, pero ir detrás de él, no tomar nosotros la delantera. Y Pedro estaba acostumbrado a tomar la delantera, y eso lo llevó a fracasar. Pero Pedro aprendió en estas lecciones que tuvo al lado de nuestro Señor Jesucristo, cuando le negó, y él entendió que para seguir al gran maestro y para no fracasar, nunca debemos de tomar la delantera, sino debemos de esperar que nuestro capitán, nuestro gran maestro, nuestro Señor Jesucristo vaya delante nuestro, para que así Satanás y sus ángeles sean dispersados por el poder de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros podamos salir victoriosos para honra y gloria de su nombre. ¿Cuántos de nosotros hoy somos semejantes a Pedro? A veces nos interesamos más en los asuntos de los demás. Pedro se cuestionaba y decía: ¿qué va a pasar con Juan? ¿Qué va a pasar con el discípulo amado? Pero nuestro Señor Jesús le enseñó que debe de importarnos más qué va a pasar con nuestra vida, porque Él va a cumplir su voluntad en nuestra vida de acuerdo a lo que haya en nuestro corazón. Pedro comprendió estas palabras, y Pedro, en sus debilidades que tenía humanas, aprendió a ser dirigido por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por su Espíritu, y es así como él pudo ser parte de estas vasijas de honra para nuestro Padre Celestial. Para terminar, les comparto un último párrafo del libro Hechos de los Apóstoles, de la página 428, que dice así: la providencia de Dios permitió que Pedro acabase su ministerio en Roma, donde el emperador Nerón le mandó prender en los días que fue preso Pablo. Así, los dos veteranos apóstoles, durante tantos años separados, iban a dar su postrer testimonio por Cristo en la metrópoli del mundo, y derramar su sangre como semilla de una copiosa cosecha de santos y mártires. Desde su arrepentimiento por haber negado a Cristo, Pedro arrostró inflexiblemente el peligro, demostrando noble valentía en predicar al Salvador crucificado y resucitado y ascendido. Mientras yacía en el calabozo, recordaba lo que Cristo le dijo: de cierto te digo, cuando eras más mozo, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. De este modo dio a entender Jesús a Pedro de qué género de muerte había de morir, y profetizó la extensión de sus manos sobre la cruz. A Pedro, por ser judío y extranjero, le condenaron a recibir azotes y a ser crucificado después. En perspectivas de esa espantosa muerte, el apóstol recordó su gravísimo pecado de negar a Jesús en la hora de su prueba. Aunque una vez se había mostrado tan poco dispuesto a reconocer la cruz, tenía ahora por gozo dar su vida por el Evangelio, sintiendo tan solo que fuese demasiada honra para él morir como había muerto el Señor a quien habían negado. Pedro se había arrepentido sinceramente de su pecado, y Cristo le había perdonado. Según la comprueba, el Altísimo encargó de apacentar a las ovejas y corderos del rebaño. Pero Pedro no podía perdonarse a sí mismo, ni aun el pensamiento de las agonías de la muerte que le aguardaba era capaz de mitigar la amargura de su aflicción y arrepentimiento. Como último favor, suplicó a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. La súplica fue otorgada, y de esa manera murió el gran apóstol Pedro. ¿Pedro fue hasta la muerte con Cristo Jesús? Sí, Pedro hasta sus últimos momentos de agonía sintió arrepentimiento y aflicción por haber negado a su maestro. Pero él tuvo una entrega genuina, y es un ejemplo que nosotros debemos de tomar para nuestra vida espiritual. Si queremos agradar a Dios, debemos de tener un corazón contrito. No debemos de regocijarnos por el pecado que cometemos y por el amor tan grande que nos tiene Dios y que nos va a perdonar, sino debemos de arrepentirnos hasta el último instante de vida que Dios nos otorgue en este mundo. Pero debemos de hacerlo sirviéndole conforme a su voluntad,
sometiéndonos bajo su poder para honra y gloria de su nombre. Agradeciéndole al Señor por esta hermosa reflexión y esperando que cada uno de nosotros podamos reflexionar en la vida de este apóstol y podamos corregir nuestra vida para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les agradecemos su compañía. Les invitamos a visitar nuestra página, dejar allí algún mensaje o algún pedido especial de oración. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Amén.